Es un país extremadamente inestable. Y el ancla al sistema global implica también poder sostener conductas de macroeconomía sana y estables, y la gran pregunta es, ¿y esta vez va a durar o solamente va a ser otro efímero intento? Ujú. Bueno, te diría que la presencia de Milei genera, uno lo que puede observar a través de la lectura de las publicaciones en redes sociales, posiciones a favor y no tanto, ¿no? Ujú. Pero que reflejan de alguna medida también este carácter un tanto ambivalente de la Argentina, pendular, digo, de la Argentina, que por Sí. momentos participó del foro, por momentos no. Y que no es ni más ni menos que una demostración de esa incógnita que vos planteás, decir, bueno, ¿cuánto va a perdurar, digamos, esta línea de acción política en materia de relaciones internacionales, en donde los objetivos nunca son inmediatos, son por lo menos a mediano y a largo plazo? Sí, exactamente. Y algo que tenemos que entender es que la política exterior, digamos, el objetivo de la política exterior es, en todo caso, nosotros tenemos que ordenar una macroeconomía. La frase, la Constitución siempre decía en los fundamentos, yo esto siempre lo repito, cuando explicaba la política exterior, los fundamentos, eso es muy importante, no solo los artículos, decía que el sistema de la política económica debía buscar su ancla de solidez en el sistema de la política exterior, por nuestra inestabilidad. Esto ya lo decían en 1853, ¿no? Lo decía Alberti, Marco Lo Alberti, porque, bueno, el presidente Milei es un gran lector de Alberti. Es decir, es un ancla para que nosotros podamos estabilizarnos, es un paraguas de conductas normales. Pero no hemos tenido ese tipo de conductas, porque generalmente, como estás marcando, hemos sido, o queremos objetivos claros, o no sabemos si un día estamos, te traslado a décadas anteriores, tenemos una década del 90 muy favorable a la apertura comercial en muchos aspectos, nosotros no tanto, es más discutible, pero sí hacia un vínculo muy fuerte con Estados Unidos, Unión Europea, las grandes inversiones, para la década siguiente iniciar una especie de cruzada latinoamérica contra el libre comercio, como fue el 2005 en Mar del Plata con Chávez contra el ALCA. Es decir, esas cuestiones pendulares no existen en ningún país que prospera. Sí existen en países que no prosperan, por eso existen en esto y en otros inestablemente. Entonces, la política exterior no va a ser de resultados inmediatos. Por eso digo, es una condición necesaria. Necesitas mostrar tu programa de gobierno. Necesitas decir, bueno, esto que voy a hacer no tiene que ser una cuestión de efímera como fuera una efervescencia, sino tiene que empezar a ser una conducta normal. ¿Va a durar? No lo sabemos ni los propios argentinos. Debería durar porque los intereses argentinos, o en todo caso, el gran interés a solucionar en el primer momento, esos son temas financieros, temas de deuda, como estamos viendo con el FMI. El board del FMI, es decir, la dirección del FMI, básicamente está compuesta por el gran paquete accionario de Norteamérica y el gran paquete accionario de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, me puedo estar olvidando de algún otro país. Son los que tienen la lapicera de decisión. Y Claro. fíjate cómo se engancha esto con el mundo. En un mundo geopolíticamente que ha puesto la geopolítica al conflicto, la Argentina tiene que ser cuidadoso y solo buscar entrometerse, o en todo caso, interesarse por aquellas cuestiones que hacen a su prosperidad o no, a su interés material, como se dice en la política exterior. ¿Y cuál es el interés material de la política argentina? De la política exterior argentina y de la política interna que va a acompañarla. Normalizar su economía para sacar de la situación de pobreza, o por lo menos proponer un sendero de crecimiento y desarrollo que permita empezar de una vez por todas a crecer. Argentina es un país, y permitime este dato que lo busqué porque me pareció fuerte, un país estancado, como habrá salido, en la generación de empresas exportadoras, no generan, en la generación de empleo privado de por sí, mientras en los últimos 5 años América Latina creció un 16% y el mundo un 24%, Argentina no lo hizo. Es decir, nosotros nos estamos poniendo el yunque ese sobre la espalda, las piernas o en la cabeza, donde queramos. Es decir, es un mundo que más allá de la crisis invita a crecer, pero debemos tener objetivos que trasciendan a mi ley. Como dice esa frase, las instituciones son las que quedan, las personas pasan. Ahora, evidentemente, si las instituciones son las que quedan, pero lo que pasan son las personas, ¿qué es lo que ocurre en la Argentina que hace que, por ejemplo, sean las personas las que definen el rumbo, ese rumbo pendular que tiene, por ejemplo, en la política exterior? ¿Cómo hacen otros países para reasegurar la continuidad de ciertas líneas de acción macro, para que se Sí. sostengan independientemente de quién sea, no solamente la persona, sino la fuerza política gobernante o con el mayor poder político?
Sí, yo creo que, y esto es una opinión más de análisis histórico internacional o de temas de desarrollo económico, a mí en lo personal me gustan mucho. Cuando uno observa lo que ha pasado en España, ¿no? Que siempre se nombra, ¿no? El famoso pacto de la Moncloa, para quienes no están en el tema, es un pacto post salida del franquismo que engloba toda la clase dirigencial con objetivo claro, ser parte de la Unión Europea. Y vos tenés que tanto de la socialdemocracia como de la centro derecha tenían objetivos claros hacia dónde querían ir y entendían. Hay una frase de Miguel Boyer, que fue el primer ministro de Economía de Felipe González, que permitime nombrarla porque te marca un poco la madurez como de esto. Decía, el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha, es de, y dijo permití la expresión, dijo de tontos, usó otra expresión, ¿no? Un poquito más fuerte, Ajá. dijo de tontos. Decía Miguel Boyer, que fue el primer ministro de Felipe González. Felipe González, que venía del Partido Socialdemócrata, Partido Socialista Español, inicia una reforma de la Carta Orgánica o del Estatuto del Partido Socialista para hacerlo más moderno. Esto contado por él, es un tema que a mí la verdad en lo personal me gusta mucho. Todo el arco español acuerda hacia dónde, ser parte de la Unión Europea y hacer las reformas que exigía la Unión Europea, que son mucho más fuertes que, que las que nos, entre comillas, nos exige muchas veces el Fondo Monetario, mucho más fuertes, porque son en muchos más temas. Tenés el caso de Irlanda, que lo nombró Milei hace poco. El caso de Irlanda es interesante, porque Irlanda, a principios de la década del 80, se le llamaba la pobre isla Esmeralda, ¿no? Por el color verde. Tenían población universitaria como la Argentina muy fuerte, pero que emigraba a Gran Bretaña, Europa, déficits fiscales, deuda, y eso empezaron a través de acuerdos programáticos de 9 años que revisaban cada 3. Los sindicatos, todos los que tuvieran representación parlamentaria. Pero lo que quiero decir con esto, porque podríamos hablar un rato más, mucho más, es que la clase dirigencial, que yo veo, este es un problema que veo en Argentina, en gran parte se encuentra anclada a ideas que ya fueron desterradas incluso de donde las toman. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación no es un fenómeno monetario cuando es un fenómeno monetario, que se puede hacer cualquier cosa con los impuestos, con la moneda, que el Estado empresario puede hacerse y agrandarse y no puede cuestionarse. Es decir, en un mundo extremadamente flexible, hoy, siglo XXI, donde tenemos que tener en claro que, como se dice en estrategia internacional, estamos en un mundo en crisis, pero no en un mundo en crisis en términos de catástrofe, sino como súbita irrupción de lo nuevo. Es decir, en un mundo que con la inteligencia artificial necesita ser más flexible en muchas cuestiones de la organización política. Gran parte de la clase dirigencial argentina cree que es voluntarismo y no hay necesidad de hacer reformas. Esa es mi opinión, ¿no? Eso es muy personal. Entonces, tenemos que una buena parte entiende cómo es el mundo y otra se encuentra más nostálgicas de ideas que ya han demostrado su fracaso en el tiempo y que fueron desterradas de los lugares donde las tomaron. Pablo, a propósito de de toda esta claridad que vas expresando a medida que Agustín te va consultando, voy a cometer un pecado, es decir, me quedo muy enganchado a la pregunta que Agus te planteaba hace un momento, que es, pienso inevitablemente cómo nos posiciona esta inestabilidad, ¿sí? No mantener una presencia constante en este tipo de cumbres, cómo nos posiciona a la hora de volver, digo, porque es un continuo reengancharse a este tipo de eventos, a encontrarnos con las diferentes potencias y los diferentes actores. ¿Cómo ves vos esa situación al respecto? Yo creo que, fíjate que hay un dato que salió hace poco que el presidente Milei tuvo una gran cantidad de pedidos de audiencias, 80 creo aproximadamente, digamos, bastante expectantes. Argentina es un país que más allá de esta cuestión digamos, lo voy a decir en términos genéricos, decir, a ver qué nos dicen ahora, se deben preguntar muchas veces, es un país que se encuentra, digamos, hay motivos para ser positivos en algún sentido. Lo voy a explicar esto muy bien. Estamos en un mundo donde, vos fíjate, y lo voy a traer a la región porque nos interesa, cómo nos pega esto, ¿no? Tenemos Vaca Muerta, que se nombra mucho. Bueno, Vaca Muerta, ¿de qué depende para su desarrollo? Y el mundo está haciendo una transición de seguridad energética muy importante. Lo está haciendo, ya sea por el conflicto Rusia-Ucrania, y lo está haciendo por gran parte, digamos, sobre todo por Rusia como gran actor y sobre todo por un mundo que va hacia una transición. Importa por cuestiones de recursos energéticos, importa por cuestión de estabilidad o necesidad de ser es un país pacífico, necesidad de ser garante de estabilidad en esta cierta parte del mundo. Es decir, tiene motivos como para interesarse o como para que el mundo mire. Pero es cierto que Argentina, esto no ha sido gratis, porque el mundo es expectante porque es un país influyente en su esfera de influencia, Sudamérica.
pero si me permitís, entiendo de la pregunta, eso nos ha pasado factura, es decir, nos ha pasado factura en muchas cuestiones que por ahí no se ven en el primer instante, es decir, que hemos quedado muy rezagados de muchas corrientes de inversión, y cuando Argentina tiene mucho para ofrecer o muchos nichos para que muchas inversiones vengan. Es un país, estamos en un mundo que demanda cosas que produce la Argentina, que necesita que la Argentina se enganche, por lo menos en el lado sudamericano, a estas corrientes de inversión. Entonces siempre las expectativas son por ese lado. Claro, sí, totalmente. Pablo, un gustazo charlar contigo. Un gustazo y bueno, un abrazo grande para ustedes.